Bueno, ok, yo soy Alfonso González Martínez. Estamos en noviembre de 2016. Estamos en la Ciudad de México y esto que compartimos o que comparto ahora es una reflexión sobre la llegada de las ideas, sobre todo de lo que llamamos hoy en día socialismo libertario, aquí a la región mexicana y cómo se relaciona muy, muy ricamente, muy intensamente con los acontecimientos de lo que ocurrió en España a mediados del siglo XX, porque sigue teniendo su influencia aquí en México esa gran corriente venida de allá, porque nació de alguna manera muy influida aquí, nació influida por lo que pasaba por allá, y digamos que en ese sentido pues, hay una interacción muy continua nueva, es decir, es una nueva corriente de ideas más allá de lo que fue el tiempo de la conquista española y la llegada de los españoles a América hace varios siglos, ¿no? Eh, de lo que yo tengo noticia, y es noticia poco precisa porque corren rumores, corren historias de que las ideas así de lo que fue desde la Revolución Francesa y los panfletos en francés que venían en los fondos de las valijas en los tiempos de la colonia, pues por supuesto llegaban a gente ilustrada de acá, ¿no? En lo que era la Nueva España, y los leía el cura Hidalgo, el rector de la Universidad Nicolaita, Miguel Hidalgo, los leían así, algunos funcionarios muy inquietos, los leían los criollos más inquietos de aquel tiempo, algunos eh, sacerdotes ya muy, muy críticos, muy inquietos de separarse de la corona española, ¿no? O sea, hacia el fin del siglo XIX ya había un franco distanciamiento de lo que eran las generaciones de gente ya nacida aquí en México, bueno, en la Nueva España en aquel tiempo, que ya no querían más la sujeción de la corona española, pero tampoco era fácil separarse del control militar y político de España, hasta que no vino con las guerras napoleónicas el resquebrajamiento de la hegemonía española en mares y en toda América Latina, ¿no? Fue el tiempo de las guerras de independencia. Por eso, de alguna forma, esas guerras de independencia se alimentaron suavemente, es decir, no tenemos mucha evidencia de ello. Hay un poco en Talamantes, hay un poco así, se respira un poco ese tono en algunos escritos de Morelos, pero no nos dan referencia precisa. Sí, aquí está el panfleto que yo leí de aquellas ideas que venían de la Revolución Francesa, ¿no? Sin embargo, es una especie de corriente que empieza a permear el campo desde ese tiempo de la Guerra de Independencia, en el caso de la Nueva España, en el caso de lo que era la Gran Colombia o la República Bolivariana también. El mismo Simón Bolívar tenía un asesor, prácticamente un compañero venezolano, pero estudiado en Francia, vivido en la Revolución Francesa, entonces era un ir y venir de ideas, es decir, que en diversas partes de América Latina se dio esa influencia, ¿no? Pero no es sino hasta unos 40, 50 años después de esas guerras de independencia que empieza a haber ese otro tipo de corriente. Aquí en México se expresó con un muchachón griego llamado Plotino Rodacanati, que trajeron ya de España justamente de lo que era el gran fermento de ideas, digamos ya de un pensamiento de trabajadores de todos los países unidos, de una efervescencia en Europa de ideas de muchas tendencias socialísticas que dividían a la Internacional de Trabajadores en ese tiempo ya entre los libertarios y pues ellos decían, y los autoritarios y los marxistas, ¿no? O sea que esas decisiones en lo que era la agrupación o el intento de agruparse las internacionales de trabajadores, sobre todo desde Europa, permeaban hacia acá como tendencias diferentes que llegaban e influían, por supuesto, unas y otras, a los criollos y a las nuevas generaciones de lo que ya era la República Independiente Mexicana. Curiosamente, muy interesante, por un lado, se puede decir que los autoritarios permean hacia lo que es el gobierno de Juárez, hacia las leyes de reforma, permean hacia ese
como se podría decir socialismo de Estado, que lleva a las leyes de reforma a decretar la abolición de todas las comunidades de tierras, pero de pasadita se lleva entre las patas, además de quitarle a la iglesia las tierras, a toda la comunalidad de tierras de las comunidades indígenas, que eran pues, por lo menos o más de 3/4 partes de la población del país en ese tiempo, en tiempos de Juárez, ¿no? Es decir, que ya desde ese tiempo está clarísimamente polarizado el clima de llegada de esas ideas de un tipo de socialización muy centrada en el control desde los poderes estatales y otro tipo de socialización que podemos decir ya era mucho más libertaria, de organizaciones mutualistas de trabajadores, de una vinculación, es muy interesante, en 1856 hay un primer documento ahí sí ya mexicano huasteco, un manifiesto insurreccional huasteco, prácticamente en términos socialistas muy, muy libertarios, ¿no? En 1856. Es decir, que la influencia de esas ideas más abiertas hacia el socialismo más democrático, más libertario, ya empiezan a permear desde ese tiempo. Unos pocos años después, Julio Chávez López o Julio López aquí en Chalco organiza otra insurrección, digamos es el líder de un nuevo levantamiento, también con un tono bastante libertario, las comunidades, restitución de las tierras, una especie de democracia mucho más directa, ¿no? O sea que desde ese tiempo ya en el país, en este país independiente, ya están fermentando una serie de ideas, aunque todavía no hacen corriente. Los huastecos, por supuesto, son reprimidos en el 56, en el 69 son reprimidos en Chalco, en lo que es el Nayar, el Tigre del Nayar, también es el Lozada, tiene en sus documentos, estamos hablando de los 60 también, es decir, la reacción frente a Juárez. De hecho, es Juárez mismo el que no sabe qué hacer con la rebelión del Nayar, de los pueblos, contra, por un lado, los franceses, por otro lado, contra el gobierno de las leyes de reforma que les quita sus tierras, y por otro lado, contra los hacendados locales, ¿no? O sea que en ese medio del siglo XIX en el país ya está pululando una serie de ideas en movimientos sociales expresadas de una manera muy vinculada, por un lado, a raíces indígenas y por el otro lado vinculada a reivindicaciones socialísticas. Pero digamos que esa corriente literalmente pasa, viene el endurecimiento con el porfiriato, prácticamente como que son por el propio gobierno de Juárez, por el propio periodo de transición entre Juárez y lo que fue luego el gobierno de Porfirio Díaz, son borradas del mapa todas esas experiencias, fueron sofocadas, reducidas, contenidas, y sin embargo siguen ahí enquistándose en sindicatos por aquí y por allá, sigue habiendo una interacción con lo que en España es un auge mucho más intenso, activo, de ideas ya claramente libertarias. Se empiezan a concebir asociaciones anarquistas de trabajadores, se empieza a concebir una especie de visión de un socialismo que para lo que fue la situación cuando se da la Revolución Rusa, ya está muy claramente identificado qué vías sí se quieren y qué vías no se quieren. O sea, las críticas de todos los revolucionarios españoles, de todos los representantes españoles, franceses, aún alemanes, que van como representantes sindicales a cuestionarle al Lenin que tomó el Palacio de Invierno, pero que está metiendo en la cárcel a todos los disidentes políticos en 1919, 21, 24, hasta el tiempo que vive Lenin, le reprochan que esté metiendo en la cárcel a toda otra experiencia alternativa que le podría ayudar a defender a la revolución en aras de tratar de constituir una hegemonía bolchevique en el seno de los soviets y en el seno de la nueva república de soviets, ¿no? Cuando empiezan a principios del siglo XX a ocurrir procesos de una fermentación, digamos que revolucionaria, muy inquietante, ya muy de no soportar más la dictadura, en el caso de México, de Porfirio Díaz,
en el caso europeo, sobre todo en Rusia, de una pues, rebelión antizarista, de una serie de movilizaciones antizaristas, sobre todo los movimientos populistas, llamados populistas, que también tenían mucho de base o libertaria o por lo menos no autoritaria, digamos, mucho más centrada en raíces populares. Y en España lo que está ocurriendo es una fermentación mucho más organizativa, se pudiera decir, probablemente la más estructurada, la más bien organizada, se puede decir, del mundo, de trabajadores articulados en tanto que trabajadores en lo que luego sería la Confederación Nacional de Trabajadores, que prácticamente tenía una tendencia libertaria. Es decir, que si los populistas tenían una gran fuerza en Rusia, y por supuesto había otros partidos, había los partidos llamados mencheviques, bolcheviques, etcétera, de corte más político-ideológicamente marxista, y también había federaciones anarquistas, es decir, que había esas como tres grandes tendencias en Rusia. Por el otro lado, en México, pues eso de un populismo no aparecía como tal, sí estaba claramente expresada como nueva fuerza que integraba a los clubes liberales de fines de siglo, esa fuerza que luego fue el Partido Liberal Mexicano, digamos, liderado por los hermanos Flores Magón, pero fue una corriente de ideas y de práctica, pues no solo organizativa, libertaria y sindical, sobre todo en las minas del norte del país, en algunos otros lados del país donde podían crear clubes asociados a los viejos clubes liberales arriaguistas. Por el otro lado estaba muy vinculado del otro lado de la frontera con también clubes libertarios de gente que venía de Europa. Es decir, en Estados Unidos había una corriente de inmigrantes europeos, aún desde fines del siglo y a principios del siglo XX, muy rica en inmigrantes pues, de toda clase de tendencias socialísticas que venían pues literalmente a hacer la América en un sentido muy abierto, ¿no? En un sentido no solo que venían a buscar hacer un nuevo mundo, sino que también pensaban que aquí se podía como tener más libertad para hacerlo, ¿no? Entonces venían pues, muy entusiastas, y no solo a Estados Unidos, a toda América Latina vinieron a poblar muchos, digamos, cada vez más entusiastamente, gente, italianos, europeos del norte de Europa, españoles, por supuesto, ya de corte o de orientación libertaria, en fin, sobre todo europeos, pues, de diversas tonalidades y diversos colores de piel, hacia a lo largo y ancho de América, ¿no? Entonces, el movimiento magonista se vincula mucho, de hecho, hay quien dice que pues, era un movimiento binacional o sin fronteras, ¿no? Se trabajaba con clubes de mineros de la parte en Estados Unidos, muchos de esos mineros eran chicanos ya en ese tiempo, pero también había gente de habla inglesa, en fin, y por otro lado se trabajaba de este lado, también en las minas de los propios dueños de las minas gringos, ¿no? Es decir, había un movimiento muy claramente binacional, pero el Partido Liberal Mexicano encontró su nicho, se puede decir, de posicionamiento revolucionario de este lado de la frontera y tratando de construir una visión de cómo podría ser la transformación revolucionaria o regeneracional, que desde ahí nace en su periódico Regeneración, una idea de que había que no solo revolucionar, sino regenerar, o sea, transformar a profundidad y a cabalidad a la propia sociedad mexicana o a la propia sociedad, en ese sentido que lo hacían binacionalmente. Yo creo que se puede hacer un balance comparativo, resulta interesante por esos tiempos, digamos por 1908, del peso que tenían los componentes de la, digamos, ecuación socialística o en particular de la tendencia libertaria en México, en España y en Rusia, porque luego los acontecimientos van a hacer que cambie ese balance progresivamente. En esa zona fronteriza entre México y Estados Unidos, donde tenía su mayor radio o ámbito de influencia el periódico Regeneración y los clubes magonistas, había un gran entusiasmo, había una circulación a veces de hasta 50,000 ejemplares, dicen, del periódico, que a veces salía quincenal, a veces, en fin,
era como un semanario o algo así, ¿no? No era de circulación diaria, obviamente, pero sí circulaba muy seguido y traía buenas noticias de lo que estaba pasando, pero no tenía mayor potencia organizacional. Había pequeños clubes organizados por aquí y por allá, hasta intentaron por esas fechas lanzar algunas acciones de tipo insurreccional, apoyándose en que había un clima no solo de huelga, sino de huelga prácticamente insurreccional en algunas regiones del país, por la frustración social que había frente a los fraudes de Díaz, en fin. Y sin embargo, la capacidad práctica organizativa y se podría decir y autodefensiva militar que tuvieron no fue muy grande. Entonces las acciones insurreccionales de los liberales mexicanos o de los libertarios mexicanos fueron muy poquitas y prácticamente los fueron arrinconando muy rápidamente frente a otro tipo de tendencias mucho más, pues como la campesinista, aglutinada en torno a Emiliano Zapata, o la cimarrona organizada en torno a lo que luego fue la División del Norte de Francisco Villa. Es decir, que aquellas otras fuerzas tal vez no tendrían la misma finura de una orientación político-ideológica tan clara, pero tenían mucho más popularidad social y tenían una como capacidad y movilidad social mucho más fuertes, al grado de que progresivamente y entre 1908 y 1914, cuando se llega a al intento de asamblea constituyente que luego se cristalizaría en 1916 en México, prácticamente ya ni existe como fuerza pulsante el Partido Liberal Mexicano. Muchos de los libertarios están asesinados o están en la cárcel, y Ricardo Flores Magón está y seguirá en la cárcel hasta 1922, pero en Estados Unidos, igual que otros magonistas. Es decir, que la llamada agencia Pinkerton de policías norteamericanos o de inteligencia, en pocas palabras, la CIA de aquel tiempo, que se llamaba la agencia Pinkerton del ejército, del gobierno norteamericano, les fue siguiendo el rastro, identificó la correlación o la correspondencia entre movimientos insurreccionales en los Estados Unidos y movimientos insurreccionales acá, y cortó de tajo la relación, reprimiendo a todos los mexicanos en Estados Unidos, reprimiendo hasta donde pudo a esa influencia internacional, y cuando ya vio peligros mayores, favoreciendo a unos sobre otros de los mexicanos. Aquella entrega de parque aún comprado con oro firme por Villa en Columbus, que fue lo que luego lo llevó a Villa a reclamarles de manera muy ácida a los gringos que le entregaban parque húmedo, pues era con consigna norteamericana, estaba claro. Es decir, había que minimizar la acción de ciertas fuerzas sociales insurreccionales en México y favorecer otras, las constitucionalistas de Carranza, etcétera, que crearan una ecuación de mejor entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos. Digamos, cada día los textos que salen y las evidencias que salen de documentos desclasificados lo ilustran con más claridad. Parece que eso fue lo que pasó en este frente. En el frente ruso también ya también la desclasificación de 50 o 60 años después del estalinismo han evidenciado que la inmensa fuerza populista y algo de la fuerza libertaria que había, que empujaba hacia un proceso revolucionario o revolucionante, fue muy rápidamente sofocada en ese proceso desde el ámbito interno por el bolchevismo, y frente a las narices del resto de los socialistas. Los más inquietos iban como delegaciones sindicales, comentaba hace un momento, a reclamarle a los bolcheviques: oigan, ¿por qué están metiendo en la cárcel a los revolucionarios? ¿Qué les pasa? Pues si los enemigos son otros. Y entonces, entre que respondían y no respondían, los seguían dejando en la cárcel, ¿no? Hay por ahí hasta unos textos de unas supuestas conversaciones entre el líder de esos, digamos, anarquistas rusos, Piotr Kropotkin, que en ese tiempo vivía en un pequeño pueblito cerca de Moscú, murió en 21-22, que según esto le fue invitado por Lenin a unas conversaciones para ver cómo
podía ayudarse a que esa corriente, digamos, libertaria pudiera influir más o pudiera tener un mejor papel en el proceso revolucionario ruso. Y pues las reclamaciones que marca tanto en lo que es entrevista como en las cartas que le envió Kropotkin a Lenin, ilustran con mucha claridad que ni los bolcheviques atendían adecuadamente los problemas sociales, mucho menos las reclamaciones de los sindicalistas europeos, digamos, libertarios, y que finalmente terminaron pues mandando a prácticamente cualquier fuerza opositora al bolchevismo, primero a las cárceles, luego a los campos de concentración o a las matazones que Stalin organizaría, y finalmente pues a prácticamente borrar del mapa ese tipo de tendencia en lo que luego sería la Rusia soviética. En cambio en España pasó algo bastante diferente. Es interesante, por eso digo que es hacer ese corte ahí antes de la Primera Guerra Mundial. En España hay un clima revolucionario mucho más fértil, muy lúcido, o sea, lo que se lee entre las críticas que los periódicos anarquistas de época en España le reclaman a los magonistas, es que, oigan, compas, ¿pero qué les pasa? Están locos, ¿cómo que hay condiciones? Luigi Fabri, un anarquista italiano muy lúcido sobre aquel momento, dice, bueno, la discusión en 1912 en Europa, frente a las condiciones prácticamente de unas fuerzas trabajadoras muy organizadas y muy libertariamente en España, en parte de Francia, en parte de Italia, la discusión era, o la polarización era, o los gobiernos o las fuerzas, digamos, capitalistas inducen a una guerra entre naciones por mercados y con toda clase de razones económicas para que se destruyan entre sí esos trabajadores muy radicalizados, o van a tener que enfrentar una revolución de tipo socialístico en donde los trabajadores unidos enfrentarán al capital de una manera más unificada. Esa era la polaridad o la contradicción, y por supuesto entre 1912 y 1916-17 pues se va acumulando evidencia que lleva a unos gobiernos, al gobierno alemán, a los gobiernos de varios países europeos a confrontarse, pero por temor a que las contradicciones internas elevaran la lucha social a un grado tal que derrocaran a los gobiernos de tipo autoritario, como el caso de Alemania, en fin, todas las fuerzas estas, cuando Rosa Luxemburgo y sus amigos espartaquistas están impulsando prácticamente ya un proceso revolucionario al filo mismo de la Revolución Rusa. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa en España? Insisto en ello porque un poco más adelante lo comentaré con más detalle. Están literalmente, no pueden lanzarse, no hay condiciones. La monarquía en España es muy dura, es muy fuerte, pero al mismo tiempo están creciendo, incubándose, forjándose en esa como gran educación. Ahí en vez de lanzarse a la insurrección, están como educándose de una manera muy socialística, esas fuerzas vivas, preparándose para como un tipo de batalla social mayor. Entonces el balance de la Gran Guerra, que sí fue una guerra internacional, que llevó a esa contradicción total inducida por los bolcheviques en Rusia, el Tratado de Brest en 1917, cuando los trabajadores socialistas o los soldados, campesinos, trabajadores socialistas rusos estaban en el frente contra lo que era el frente alemán de soldados, trabajadores, muchos de ellos socialistas, confraternizando en la trinchera. Si esto proseguía, difícilmente podría haber en esa situación interna de Rusia de mucho desgaste social que se mantuviera el gobierno bolchevique, y podría fácilmente desmoronarse en esa coalición de fuerzas socialísticas que ya no querían ese tipo de sojuzgamiento intra-república soviética naciente. Entonces es cuando se decide por parte de los rusos y los alemanes la firma, es decir, del Estado alemán y del naciente Estado ruso, la firma del Tratado de Brest,
en donde se dice, bueno, frente a esa situación de riesgo de que perdamos el control de las fuerzas vivas ahí en la batalla, vamos a hacer un tratado de paz. No nos vamos a atacar, Rusia va a retirarse en cierto sentido, va a dejar de ocupar Polonia, ahora lo va a ocupar Alemania, en fin, es decir, cede una serie de posiciones lo que era el viejo territorio que había logrado extender el zarismo y se lo cede a una Alemania beligerante que entonces ya no tiene el riesgo del ataque bolchevique proletario en su frontera nororiental, y entonces ya puede voltear y despedazar a los socialistas en lo interno, ¿no? Eso es lo que dicen los espartaquistas, la gran traición de los bolcheviques hacia lo que es el movimiento revolucionario europeo y en particular el alemán. Y por supuesto el alemán como inicio de lo que entonces, pocos años después, en esa contradicción y serie de contradicciones que acumula literalmente esa frustración inmensa de, pues no hay vía para allá, no hay vía hacia el socialismo en Alemania, nace entonces esa fétida percepción de que entonces tenemos que construir algo mucho más centrado en nuestra nación, en nuestro nacionalismo, y nace el nacionalsocialismo, un socialismo apoyándonos en nuestras propias fuerzas, áreas reivindicativas de que fundaremos el Reich de 1000 años, que será el único porque todos los demás no sirven para un carambas, ¿no? Es decir, se voltea hacia sí mismo en una situación muy de frustración, muy de, pues tenemos que hacerlo de otra manera, en Alemania, pero en una situación que nace de esas propias contradicciones generadas después de ese tratado de Brest y después de las consecuencias en Alemania. ¿Qué pasa en España simultáneamente? Que esa fermentación socialística mucho más libertaria, pues crece, florece, y entonces, después de la guerra en que son derrotados los alemanes, que son derrotados en 17, 18, empiezan a florecer con mucho más vigor como tendencias socialísticas que ya desafían a la monarquía. Digamos, empieza el verano libertario en España. Verano libertario que sí, por supuesto, ha estado sufriendo una serie de embates y combates contra la monarquía, contra las fuerzas más retrógradas en la sociedad española. Ha combatido también cuestionando la pretendida radicalidad de los libertarios en México, cuestionó la represividad de los bolcheviques en Rusia, pero no le queda otra que pues entender que las cosas y las transformaciones que ocurrieron en Rusia pues tienen que ser algo con lo cual convivirá. Por supuesto, en España no, eso no quiere decir que solo existan libertarios ni solo exista CNT. Existe también toda una tendencia de socialismo asociado a ese naciente. Fue el tiempo en que Stalin, el stalinismo, no era visto como algo para nada cargado de sentido negativo, ¿no? Es decir, era la opción de el socialismo soviético, era la opción para el mundo, era como la nueva esperanza para el planeta, ¿no? El socialismo de la Unión Soviética y el marxismo-leninismo expresado en el stalinismo era el camino para el mundo. Que hubiera esas contradicciones expresadas en las críticas que Trotsky hacía, que en las críticas de lo que había pasado en esa represión para establecer el Estado soviético, que hubiera todo ese conjunto de críticas de sus gulags y de sus políticas de estar literal y continuamente mandando a esos campos de concentración a toda disidencia, no le quitaba el brillo o lo escondía muy bien ese lado represivo frente al brillo que tenía para el resto del mundo, en todas partes del mundo, incluido México. Lo que fuera que ocurrió después tenía, por supuesto, sus adeptos, sus simpatizantes y su entusiasmo. El socialismo incluía al camarada Stalin, etcétera, entre sus banderas, ¿no? En España también ocurría entonces que había partidos trotskistas, partidos estalinistas, digamos comunistas estalinistas, y fuerzas libertarias muy fuertes. Y ese es el cóctel de ese verano libertario de España en los 30, justamente. Porque si por un lado
los alemanes pierden la guerra, el Kaiser pierde la guerra. Esto es aprovechado muy hábilmente por esa tendencia nacionalsocialista que se refuerza en ello, se reivindica y entonces toda acción periférica es acusada de ser judía o de lo que sea, todo comunismo, libertad, lo que sea, todos los meten en el saco de que hay que reprimirlo. Muy parecidamente, como algunos autores piensan que esta fue la gran época de los autoritarismos totales, estalinismo, nacionalsocialismo, fascismo en Italia, etc. ¿no? Es decir, hay una serie de corrientes de endurecimiento de esos estados-naciones socialistas tan endurecidos por esas contradicciones emanadas de ese arrangement después de la Primera Guerra Mundial, que lleva a eso entonces, al rebrote de ese nacionalsocialismo en Alemania, que aspira a seguirse expandiendo, pues a arrasar el mundo, empezando por Europa. En una situación en franca contradicción con ese creciente libertarismo en España, pero que se enfrenta en lo interno de España tanto a monarquistas como a estalinistas, como a trotskistas que dicen que la revolución va por el lado marxista-leninista, pero vía Trotsky. Oiga, pero si Trotsky era aliado de Lenin en la represión a todo aquello, no, pero es que Trotsky sí tiene una claridad mucho mayor y de todos la revolución, etcétera. ¿No? Es una especie de subgrupo de contradicciones el del trotskismo con el estalinismo o el marxismo-leninismo vía Stalin, ¿no? Y sin embargo, ahí se manifiestan todas esas tendencias y que es lo que en los años subsiguientes, entre 29 y 36, ocurre en España un fenómeno muy interesante, maravilloso, que nos remite mucho a lo que pasó después en Chile en 73. Tal vez la gente no ve muy claramente el símil, pero lo que ocurrió en España en el 33 se parece tanto al Chile de 73 porque literalmente se constituye una república española prácticamente por la vía democrática y prácticamente, se puede decir, libertaria, con una inmensa libertad en sus instituciones, en sus formas educativas, etcétera, pero todavía que tiene que negociar con ese reducido monarquismo, pero que existe, con ese presionante estalinismo, pero que no logra hacer mayoría en las fuerzas, digamos, progresistas, ni siquiera desafiar esa pretensión de hegemonía que tiene la CNT en España, la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, muy asociada a la Federación Anarquista Ibérica, y que prácticamente sienten que por la vía democrática, muy como la Unidad Popular en Chile, ya la hicieron, la vía democrática de llegar a la República Socialista Libertaria. Eran tiempos preciosos del 33. Ajá, en España. Pero, ¿qué ocurre o qué está ocurriendo en esa matriz siniestra de lo que está cocinándose entre Alemania, Italia, Japón, etcétera? Esos resentimientos post Primera Guerra Mundial y esa acumulación de tendencias nucleadas en el nacionalsocialismo. Primero, una presión muy fuerte hacia borrar del mapa. Esto es un peligro porque si la expansión del nacionalsocialismo quiere absorber en su Reich a toda Europa, pues esto es claramente desafiante, ¿verdad? Entonces, por un lado, la penetración del que el Partido Comunista, la penetración para bloquear las influencias rusas, pero las influencias rusas o socialistas, estalinistas, están bloqueadas a su vez por el pacto de no agresión que tienen Rusia y Alemania. Es decir, que en esa ecuación X de esa época, la Rusia soviética o la Unión Soviética tiene un pacto establecido hasta con el propio Hitler en un momento dado de dejar prácticamente que estas fuerzas hagan lo que crean conveniente por acá, siempre y cuando no se metan para allá. Entonces digamos que tiene cubierto un frente, está pensando en el otro, y en el otro tiene un aliado formidable que es el propio monarquismo. Sin embargo, las contradicciones hacen que la República Española del 33 elija representación, establezca constitución libertaria. Esto, por supuesto, lleva a las fuerzas monárquicas en España
a decidir que esto no puede seguir, ¿verdad? Es decir, que hay que destruir esa opción. Destruir esa opción porque es un riesgo para sus propios intereses, porque su alianza es con aparentemente esos enemigos, pero más aliados que las fuerzas aparentemente democráticas y que simpatizarían más con una república española democrática, de elección democrática, etcétera, pero que está sustentada en unas raíces político-ideológicas que ponen en riesgo hasta el propio sistema europeo capitalista. Por eso, justamente, digamos, esa es la explicación esencial de por qué cuando la República Española del 33 se enfrenta en 36 al golpe de Estado monárquico, que literalmente no solo lanza todas las fuerzas del aparato monárquico encima de ellos, sino que pide el auxilio de las fuerzas alemanas y por supuesto les mandan a sus aviones más ligeros y a toda su experimentación de parafernalia de batalla para empezar a reprimir a esa fuerza literalmente insurreccional libertaria en España que se levanta contra el golpe de Estado militar que la monarquía española le avienta encima a la República del 33. ¿Qué está pasando en México en esos mismos años de los 30? La Revolución Mexicana fue literal y crudamente masacrada en cuanto a las fuerzas del Partido Liberal magonista. Fue masacrada en cuanto a la asesinato, represión de zapatistas y arrinconamiento de los zapatistas que aún subsisten. Arrinconamiento de los villistas hasta el grado, pues luego del asesinato también de Villa en 24, y, en fin. Y poco a poco, digamos, es el momento en que, como lo define muy bien esa terrible obra de La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, se establece y se entroniza también de alguna manera similar a esos otros autoritarismos de otras partes del mundo, ese férreo autoritarismo que llevaría de Obregón a Calles y a un mecanismo prácticamente que quería ya como empezar a perpetuarse como un mecanismo de control de la situación política en México, y que si bien tuvo su crisis en 34, digamos, 34, 36, cuando entra Lázaro Cárdenas a ese aparato de gobierno, en los años inmediatos anteriores tiene un correlato de muchos asesinatos políticos, de todo aspirante a la gubernatura del país que pretendiera salirse de esa ecuación de los señores de la guerra, ¿no? Es decir, en México ya lo que fueron procesos revolucionarios están sometidos a ese nuevo acoyundamiento de un nuevo Estado nacional militarizado que prácticamente empieza pues, a apretar sus tuercas, y aunque incluyó en la Constitución aquella del 16-17 algunos de los principios de los libertarios magonistas, algunos de los principios agrarios de los villistas, algunas de las ideas de los diputados zapatistas que sobrevivieron al asesinato del jefe Zapata, lo dejan solo como palabras ahí, en el sistema constitucional, pero que no se cumplen. Es decir, empieza un terrible tiempo para México, como dicen que parece que la frase aplica a Obregón, el tiempo de los cañonazos de oro. ¿Qué prefiere usted? ¿50,000 pesos oro o plomo? ¿No? Es decir, que el reacomodo de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas en el sistema político mexicano renovado, después de esa masacre de diversas fuerzas revolucionarias, se encuentra un relativo equilibrio, pero que es prácticamente ya, si no es completamente impermeable a las presiones revolucionarias, por lo menos ya no le hacen nada las poquitas expresiones revolucionarias que hay, que si los comunistas estalinistas, que si se puede dar el lujo de invitar a León Trotsky a vivir en el país, en fin, no hay mucho problema con la coexistencia con otros estados
pero en lo que se refiere a lo interno hay un férreo control de las situaciones campesinas, de las situaciones obreras, etc. Eso se irá notando poco a poco en los tiempos posteriores, pero vamos a dejar ahí ese por un instante y regresar al escenario español, ese escenario mexicano. En España entonces la triunfante República Española del 33 con principios verdaderamente muy, muy progresistas, en 3 años es agredida por ese golpe militar del monarquismo que encabeza el general Franco. Apoyado, por un lado, por supuesto, con todas esas fuerzas oscurantistas españolas, con fuerzas militares alemanas, poco a poco, progresivamente, cuando ve que la resistencia popular es muy fuerte y no la puede derrotar solo con sus fuerzas directas, pero la ecuación rebasa lo nacional. Estamos hablando de 36 a 39, el Reich ya está creciendo, ya está expandiéndose a otras tierras de otros países. Chocarían los fenómenos si crecieran ambos, ¿no? La República Libertaria y el Reich, ¿no? Sin embargo, el golpe de Estado, el golpe militar en España y la defensa de esa, otra vez, República Democrática, siguiendo las mejores tradiciones de democracia estilo, ¿qué? Estilo griego, estilo europeo, estilo, vamos, de los países civilizados a los que pide apoyo el gobierno republicano español, pues hacen que los países europeos, los países latinoamericanos en buena parte, volteen para otro lado. Si acaso unas pocas fuerzas vivas, lo que llamamos las brigadas internacionales que se hicieron muy famosas, no sumaron más de 70,000 gatitos de todo el mundo, van a apoyar a la Revolución Española, que en realidad es revolución, sí, no, es defensa social insurreccional de una república establecida democráticamente frente a un golpe de Estado militar oscurantista de sus propias fuerzas retrógradas. Sí, por supuesto, crea un clima revolucionario, porque entonces lo que no habían empujado a través de las reformas que habían llevado a la República Democrática, de pronto es sacado a la calle por los libertarios y entonces las reivindicaciones se agudizan, se radicalizan. Eso sí es revolución, sí se crea un clima revolucionario en España entre 36 y 39, y esto contado por ellos mismos, digamos que la fortuna que me toca de poder hablar de esto ahora es porque pude hablar con algunos de los sobrevivientes de ese momento. O sea que si el movimiento del que estoy hablando, de las reivindicaciones radicalizadas en esa insurrección de las propias fuerzas libertarias que fueron más allá de la república tibia que no sabía qué hacer frente al golpe de Estado retrógrado, completamente monarquista en España, tuvieron unos actores tan significativos, tan como confrontados entre ese ir más allá de la propia república, pero para defender revolucionariamente nuestras propias reivindicaciones frente a ese golpe y frente a la conspiración internacional que hay contra la república y contra nuestra propia existencia y subsistencia como fuerzas sociales. Por supuesto es reprimida, ya el capítulo siguiente ya la historia lo sabe. En 39, frente al silencio de todos los estados europeos, frente a la débil, entusiasta pero muy pasiva aportación de unos cuantos muchachones y muchachonas valientes que se organizan como brigadas internacionales voluntarias, puede decir, hoy se diría civiles, ¿no? Civiles pero armados como brigadas armadas que apoyaban el movimiento de esa defensa armada de la República Democrática Española frente al golpe militar, pues no son suficientes y son golpeadas por esa aviación alemana y esas bombas aéreas, golpeadas por esas fuerzas terrestres monárquicas muy apoyadas por esa logística alemana, golpeadas por esa falta de solidaridad de todos los países alrededor y solo apoyadas por esa
digamos, débil, muy limitada solidaridad internacional de las brigadas internacionalistas. La llamada Revolución Española, o el movimiento revolucionario español, a mi entender, sí tuvo su verano, sí tuvo su tiempo de ser práctica, años. Fue un momento de esos como coyuntura histórica en que de pronto casi que todo es posible, se experimentan toda clase de ecuaciones, digo, en lo productivo, en la vida civil, en los gobiernos locales electos muy democráticamente de manera directa, en mucho de trabajo autogestivo en la educación, de mucho de la redistribución de tierras, de mucho de acciones nuevas de trabajo con intercambios no monetarizados, sino bajo acuerdos sociales diversos. Es decir, que si uno escarba un poco en lo que son las evidencias, porque esa etapa de eesos 3 años, digamos entre 34, 36, que ya se estaban forjando todas esas experiencias de manera consistente, pero cuando ya tienen una vía libre, se podría decir como república, para desarrollarse mucho más claramente, pues se experimentan entre 33 y 36 de manera muy orgánica, y entre 36 y 39 se establecen como experiencias en situación insurreccional, una especie de en situación transicional a quién sabe qué. Tenemos que organizarnos como sociedad autogestionaria, pero en franca insurrección, y a ver con qué tipo de apoyos en el planeta, ¿no? Porque sabemos que lo que se está librando, y así lo dicen los españoles más lúcidos de ese tiempo, los libertarios más lúcidos, porque lo que se está librando en España es no solo la guerra por España, sino la guerra por la libertad del mundo. Porque están viendo hacia Alemania, saben que los aviones que lo están bombardeando son los nazis. Es decir, está clarísimo el esquema para ellos, poco antes de que se desencadene como tal, de que Inglaterra pues reconozca que sí, estamos en una guerra mundial y vamos a enfrentar a los alemanes, ¿no? Pero ya solas y con España derrotada, es decir, con esa España libertaria derrotada. Es probable que saldrán por ahí al mundo en algún momento a relucir los documentos en que los ingleses, se entiende, ¿verdad?, cavilen si fue razonable pagar el precio de no apoyar solidariamente a España por lo alto que les costó pagar luego el costo de la guerra con Alemania. Lo que yo he escuchado de textos antes de ingleses que decían cómo vamos a apoyar esa bárbara acción insurreccional en España, en todo caso como que Franco y la monarquía están restituyendo el orden del Estado frente a esa república tan desafiante, ¿no? Es decir, tenían miedo los regímenes, un poco como con la Revolución Francesa en los estados europeos, ¿no? En fin, entonces ese periodo de rápida transición 33, 36, 36, 39, culmina en una matazón de millones, por un lado, en una expulsión o emigración violenta, clandestina, una emigración hormiga por todos lados donde se puede, de gente española que va hacia Francia, que hay evidencias muy lindas. El embajador en Francia, el embajador mexicano, ayudó a mucha gente de esos republicanos españoles, se les terminó por llamar así, republicanos, de todas las tendencias que tuvieron que huir, se les llamó y se les reconoció y se les respetó como republicanos, independientemente de si tenían contradicciones internas entre trotskistas, comunistas, aún comunistas estalinistas y anarquistas, ¿no? Cuando se estableció aquí en México, un poco después, en 40-41, un centro republicano español, tenía literalmente cubículos para cada una de las tendencias, ¿no? Ya terminaron reaglutinándose los sobrevivientes aquí en México, pues como diferentes tendencias, pero que finalmente les dolía más todo lo acontecido como gran derrota histórica que sus diferencias entre tendencias, ¿no? No vale la pena meterse con más detalle a esas contradicciones internas, sino resaltar en todo caso lo que ocurrió después, que es muy valioso, porque lo que ocurrió después, sobre todo hacia México, y en todo caso menos hacia la Unión Soviética, pero ahí sabemos, más que hacia la Unión Soviética, rebotó
el fenómeno español y su consecuencia hacia las otras repúblicas europeas en el ámbito del Pacto de Varsovia, es decir, en el ámbito europeo del Tratado del Pacto de Varsovia, que las aglutinaba como aliados de la Unión Soviética en Europa Oriental o en Europa Central. Estoy hablando de lo que pasó unos pocos años después, desde empezando en 53 en Alemania, en 56 en Hungría, y poco a poco que se extendió a todas las repúblicas europeas del centro de Europa. El cuestionamiento de ese comunismo de Estado. Pero digamos, para mantener más el interés y la atención en lo que pasó con ese socialismo libertario, se pudiera decir lo siguiente. Entonces, buena parte, o los que más tuvieron que huir de España o con más celeridad, y los que pudieron y estaban muy organizados para huir, eran los republicanos de la CNT, de la FAI, etcétera, que son en buena parte con los que tuvimos contacto aquí en México. Hablo yo ya, mi persona tuvo contacto con ellos. Me toca a mí, pues si no adolescente, por lo menos muy joven, conocer a los viejos 60 años. Ellos llegaron en los 40, yo nazco en 46, tienen 60 años cuando yo tengo 20, tienen 60, 70 años, ¿no? Se puede conversar con ellos. Y frente a la pregunta, bueno, ¿qué pasó? Ayúdenos a entender qué pasó en España en aquellos años, qué pasó con su república, qué pasó con toda esa reivindicación de la que hemos aprendido, de los textos, de las publicaciones maravillosas que hacían, de todo ese trabajo social. Decían, bueno, sí, en efecto, logramos avanzar bastante y eso fue lo que fue tan desafiado por esa coalición de poderes burocráticos, de poderes de los estados democrático-capitalistas europeos, que no se la quisieron rifar por un estado más democrático en forma más flexible, abierta o democrática o libertaria, ¿no? Por eso digo que se parece mucho a la situación chilena, ¿no? En Chile también hubo un gobierno electo democráticamente que llegó a ejercer la responsabilidad de gubernatura pues bajo una conducción clara e impecablemente democrática, y sin embargo es insoportable, digamos, para ciertos tipos de poderes, en América Latina en particular, ¿no? En aquella otra ocasión pasó algo parecido, el arrinconamiento llevó a esa expulsión, y entonces la ruta de la migración sí lleva a españoles en una diáspora por todo el mundo, pero uno de los países que mejor pudo recibir a varios decenas de miles de migrantes españoles republicanos, no hizo distingos, fue justamente el propio gobierno de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, y algunos de los gobiernos siguientes, como que en ese tiempo las contradicciones, decía yo, de qué tipo de Estado teníamos en los 30 en México, con una sombra de un caudillo detrás de la gubernatura general del país hasta los 30, es hábilmente cuestionada por uno de esos mismos caudillos militares, Lázaro Cárdenas, que si bien no deja de ser un caudillo militar, no deja de ser un gobernante férreo del país, fue el gobernante Lázaro Cárdenas habló, estoy hablando de 34, 40, justamente preparando el clima que luego estará recibiendo a los emigrantes españoles, pero que por el lado interno creó todo el nuevo corporativismo mexicano, creó el PRI prácticamente, creó las centrales nacionales, la CTM, la CNC, las grandes corporaciones de industriales, en fin, literalmente corporatizó a todos los sectores de la vida productiva en México. Decía Cárdenas que había que, pues, sí, tener como juego de fuerzas sociales, pero que había que meter orden a la vez, en fin, ¿no? Y sin embargo, por ese lado de tener una especie de holgura diplomática y libertaria, o por lo menos tolerante, comprensiva, de recoger a los refugiados por situaciones de políticas de guerra de las que tienen que huir, pues tiene su mejor momento con el mismo Cárdenas y con los dos gobiernos siguientes, porque reciben literalmente a brazo abierto barcos enteros llenos de niños huérfanos, llenos de migrantes muy ilustrados y llenos también de líderes organizativos de las grandes centrales de trabajadores, en fin.
Entonces logramos en México tener toda una, todo, todo el vestigio de una generación de gente muy bien formada y que nos puede contar, hasta trae algo de los panfletos que logró rescatar, o de los libros que publicó, qué sé yo, nos puede contar de viva voz, nos puede contar con su obra, nos puede contar con la experiencia organizativa que traen, cómo llegaron a donde llegaron, cuál fue el desafío que enfrentaron y cuál fue como su cálculo, el análisis de la correlación de fuerzas que hicieron y por qué se metieron de esa manera tan decidida y se dieron cuenta de que su cálculo fue errado. Dicho crudamente por lo menos 2 o 3 de los líderes de la CNT, ¿por qué errado? Su cálculo cuando se lanzaron a defender a la República era porque pensaban que iban a tener más soporte de los otros estados de repúblicas democráticas que los ayudarían a defender a su república frente al embate del golpe militar. Y que si tal vez no tuvieran un soporte militar para ellos, no dejarían en la flagrancia al bloque franquista. Pero cuando lo que vieron fue rostros silenciosos volteados para otra parte y aviones alemanes encima de ellos, se dieron cuenta que se habían metido en una ecuación insalvable. ¿Sí me entienden? Fue algo que lo lloraban los propios, o sea, sí, quienes entendían, ¿no? Se entendían que se habían metido, sabían que era una batalla que había que dar por ellos, por todos, por la humanidad, por lo que fuera, pero que ya no era ganable por cómo estaba la correlación de fuerzas real en aquel tiempo de los 30 en España, en Europa y en el planeta. Ni hablar. Es decir, como que no les quedaba de otra. Probablemente si busco cualquier otro símil histórico, lo único que más o menos encuentro parecido es al sindicato Solidarnosc en Polonia, ¿no? En los 70, en los 80, 83, el sindicato de trabajadores en la Polonia socialista, etcétera, se lanza una huelga general, les echan encima los tanques rusos para sofocar la huelga de los trabajadores contra el Partido de los Trabajadores y el Estado de los Trabajadores, que no está de acuerdo con que los trabajadores estén en huelga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? Solidarnosc dice, no tenemos la fuerza para enfrentar esto ahorita y nos retiramos. No vamos a lanzar a nuestras fuerzas vivas a la masacre contra los tanques rusos. Por supuesto con uniformes polacos para que las fotos vieran que parecían polacos, ¿no? Es decir, que esa lucidez de Solidarnosc, digo yo, se le heredaron de alguna manera al desastre español. Por fortuna, la sobrevivencia del movimiento de trabajadores en Polonia permitió que no hubiera tal masacre, que bueno, se restableció aparentemente el clima de que el Estado polaco y el Partido Comunista polaco siguió funcionando, pero por pocos años. Luego las otras crisis del bloque soviético llevaron a un desmembramiento tal que hoy en día ya estamos en otra situación. Entonces, acercándonos más al momento presente, porque esa experiencia española sigue dándonos más lecciones. A mí me dio esa particularmente clara lección de las batallas que se dan, a nombre de qué se dan y desde qué encuadre histórico se dan y que la gente sabe que está valiendo la pena darlas, pero que al mismo tiempo sabe que a lo mejor las condiciones históricas, híjole, dificultan mucho lograr tener la victoria en ellas, por cómo se están acomodando y reconfigurando en la propia batalla las fuerzas sociales que participan de una manera u otra. Y sin embargo, trascienden esto, España hoy en día es otra cosa, trascienden esto, ahorita voy a comentar un par de anécdotas de esa España que quedó debajo del franquismo, pero también de esa España que salió emigrando violentamente del franquismo. La que llegó a México, en particular, es curioso, pero llegó, de alguna manera todos tenían su corazoncito puesto allá en aquella experiencia vivida, y sin embargo sabían, como quien dice, que ya no iban a volver, que bien sabe si volverían algún día. Entonces decidieron hacer vida aquí, decidieron aportar aquí, tuvieron sus hijos obviamente aquí,
sus hijos con los que yo me crié, si yo entré en contacto con los hijos republicanos, es porque me tocó en la universidad, así, codo con algunos de esos muchachones, hijos de esos emigrantes republicanos, por un lado, pero que por supuesto tenían tal fuerza sus parientes mayores que nos decían, no, pues vamos a platicar con mi tío, vente, mira, vamos al centro republicano y vamos a tal, ¿no? Es decir, sí, había una corriente de comunicación entre esa experiencia española, lo que estábamos viendo aquí en México y nuestros propios enigmas. Para ilustrarlo, nuestros propios enigmas eran que para acercarnos a los sobrevivientes de ese magonismo mexicano, porque sí los hubo, me tocó, me consta, hablé con algunos ya mayorzones, magonistas que todavía publicaban su periodiquito Regeneración en un modesto tiro de unos cuantos cientos de ejemplares, pues en los 80s, en la sociedad mexicana en los 80s, viejitos de 80, 90 años, ¿no? Y entonces, qué curioso, los republicanos españoles nos ayudan a los jóvenes mexicanos que estamos en contacto con sus hijos a restablecer contacto con ellos, con los que ellos nunca habían perdido contacto y que de alguna manera ellos les ayudaron también a llegar por acá. Es decir, las comunicaciones, digamos, en ese sentido solidarias o logran tenerlas y mantenerlas a lo largo de 40, 50 años. No, pues claro, vayan a platicar con don fulanito, mira, es zapatero, pero ahí tiene una bibliotequita allá atrás, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que de pronto esa visión de los republicanos españoles nos ayuda a los jóvenes mexicanos en los 60s, primero a recapitular nuestro propio capítulo, es decir, nuestro propio escenario, qué pasó de los 20 a los 60 en México, incluida la llegada de estos compañeros. Segundo, qué pasó en España. ¿Qué pasó en España con ellos, contra ellos, y cómo ellos lograron ser sobrevivientes de algo pues terrible, no solo por España, terrible por lo que pasó con procesos revolucionarios en un sentido más amplio en el mundo? Es decir, más revolucionarios en el sentido de transformar de manera más profunda y más sin fronteras las situaciones de cambio de vida o el intento de cambio de vida frente a todos esos regímenes tan autoritarios de ese mediados del siglo XX, ¿no? De después de la Segunda Guerra Mundial. Y tercero, nos ayuda entonces a tener una nueva, como si fuera una vitamina vieja, pero en tiempos nuevos. Es decir, que cuando ya se nos vienen encima a esta generación que nos tocan los 60, 70, digamos que yo logré, por otras razones, no por ellos, no por los republicanos, sino por razones más circunstanciales universitarias, tener contacto con la generación que había vivido los 50 mexicanos, como militantes, como gente, ya no libertariones. En los 50 prácticamente no hubo movimiento libertario ni preocupaciones de ese tipo de tendencia más socialista, libertario en México, por primero esa derrota histórica de los 20 que literalmente arrinconó y sacó del mapa a los magonistas. Tan terrible fue, contaban, digamos, si retrotraigo la historia a conversar con unos magonistas ahora en los 80s que tienen 90 años, sabrán que tienen 15, 20 años en 1920. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y qué pasó, maestros? A ver, estamos en 1910, 15, ¿qué pasó cuando aparentemente se establece la constituyente, se establece el nuevo gobierno? ¿Qué hacen ustedes como libertarios de 25, 30, 35 años? No, pues organizamos batallones rojos para ir a combatir a los zapatistas porque son unos ladrones y unos... ¿Qué? Sí, la Casa del Obrero Mundial organizó batallones de trabajadores, incluidos los muchachones ahí mareadones, para ir a combatir a esos ladrones robavacas zapatistas. Qué claridad había ideológica y tal, ¿no? ¿O qué? Pues sí, dices que así era la cosa, o estabas con esta nueva fuerza política que había consolidado ya al gobierno triunfante de la revolución y contra los robavacas, o estabas con los robavacas, etcétera, ¿no? Digamos, a ese grado las contradicciones de los herederos del magonismo
de los 1915 a 25, ¿no? Dicho por ellos mismos, yo unas cosas que uno dice, no, ¿qué es esto? ¿No? ¿En qué país vivo? ¿No? ¿Dónde está la claridad de otra índole o lo que leí en un libro? Pues, ¿habrá eso en la realidad? ¿No? A lo mejor los libros son una cosa y la realidad es otra. La realidad de las personas que hicieron vida de lucha y tal, y fueron a pelear contra los zapatistas, ¿no? Órale. Y ahora están jubilados ahí, empleados del tranviarios o lo que sea, ¿no? Porque hubo un sindicato de tranviarios muy combativo. Es decir, que entonces ese proceso en donde literalmente, si se pudiera decir que hubo un movimiento libertario muy fuerte en México a principios del siglo XX, prácticamente disolvió sus fuerzas o se autoneutralizó entre 20 y 40 o 50. Y empieza a recuperar fuerza cuando se retroalimenta con esta llegada de los republicanos españoles que restablecen lazos, reaniman, vigorizan, hacen ateneos, hay discusiones, ponen otra vez temas en la mesa, hablan de la experiencia española, nos hacen revisar la experiencia española de otra manera a los jóvenes de esta nueva generación. Y entonces cuando se nos viene el 68 encima, a mí me toca ser parte de esa tendencia que ayuda a, ¿cómo se diría? A poner, está ahí esa tendencia en la mesa en el 68 mexicano, porque ya estamos entendiendo que es parte de una historia, pero una parte muy bocabajeada, muy golpeteada desde el siglo XIX, luego principio del XX, luego luego los españoles, luego la Unión Soviética, qué sé yo. Y que en México es muy desfigurada a principios de siglo, pero reconfigurada justo con esta sangre española que llega y realimenta, ya no en forma de conquista como aquel siglo XVI, sino en forma de fermento, de fermento solidario, de ebullición y de retroalimentación así muy constructiva. Y entonces pues sabemos de algunos muchachones, no vale la pena los nombres, ya los saben quienes han estado en eso, de jóvenes hijos de españoles republicanos que tienen lugares muy destacados en la movilización 68 y poco después, hasta ahora, hasta hoy en día, hasta a principios del siglo XXI. Pero lo importante es que esas ideas entonces reconfiguran, no solo en México entonces en esa época, los 60, 70, singularmente, pero no solo en México, esa nueva generación de jóvenes, esa especie de fermento de lo que fue la República Española, etcétera, se retroalimenta lo que son los movimientos de cuestionamiento al desmoronamiento moral, político, moral y político sobre todo de lo que es la Unión Soviética. O sea, el movimiento de Solidarnosc en 1980-83, que ya tenía antecedentes desde los 60-70 de cuestionamiento progresivamente más fuerte en Polonia, de qué clase de tipo de gobierno autoritario tenían, que el gobierno de los trabajadores impedía que los trabajadores se organizaran. Es decir, era una situación demencial que no era única en Polonia, pero que ahí se expresó con todo lujo esa contradicción, y que llevó, después de esa crisis de Polonia, a un cuestionamiento de 83 a 85, de que, bueno, ¿de qué se trata? Los partidos comunistas van a apoyar a la Unión Soviética contra los trabajadores donde quiera o Polonia es un caso aislado, etcétera, ¿no? Entonces Polonia, es Checoslovaquia, es el propio movimiento de 68 que cuestiona a las burocracias estalinistas a lo largo de toda Europa. Estalinistas, sindicalistas son igual que patrones, ya los metemos a todos en la jaulita del gerente, le soldamos la jaulita y hacemos la asamblea de trabajadores ya fuera sin ellos, ¿no? Lo que pasa en la ocupación de fábricas en Francia en 68. Es decir, las huelgas salvajes europeas en los 60, por decirlo muy sencillo, se retroalimentan de ese corto verano de la anarquía española, de esa influencia o influencia que le pega y que es vivida a su manera en otros países del bloque europeo, y que digamos que si hay un punto de inflexión, hasta unos dicen ahí empieza el siglo XXI, ¿no?
es en el estallido de la central nuclear de Chernóbil, que la graciosa burocracia soviética tiene a bien no informar al mundo sino hasta 3 días después, ¿no? De que está volando una chimenea de 160 kilómetros para arriba de partículas radioactivas que estén barrándose en toda Europa, ¿no? Y esa crisis de los 80s dio al traste literalmente con la Unión Soviética. Se resquebrajó la mayoría de los partidos comunistas del mundo, se resquebrajó la Unión Soviética, se desmoronó en los años subsiguientes. Hoy existe Rusia, existen estados que están desagregados, existe un nuevo jaloneo de fuerzas en esa zona del mundo, pero las tendencias hacia reconstrucción de, por decirlo así, de opciones socialísticas, por un lado, por supuesto, ya no se centran, no se animan, no se acercan a que la opción sovietista, como decía Leonid Brezhnev en 1979-80, es el futuro de la humanidad. Eso creo que ya se fundió históricamente, ¿no? Como vía. La crítica a esa vía también ya cada día se hace más evidente, y en ese sentido renacen opciones, voces y reflexiones de lo que ha sido ese tipo de vías como la de la República Española, y que voces nuevas ya cuestionan de nueva manera. Tanto en España, o sea, hay algunos movimientos ya hoy en día en España, digamos, de los nietos de aquellos republicanos, ya que ahora sí que están en España misma diciendo, ni Dios, ni amo, ni CNT. Es decir, que clarísimo, ¿no? Ya como que tienen que ir un paso adelante en ese tipo de movilizaciones mucho más abiertas, que están desafiando esa nueva estructura de la República Española contemporánea. No precisamente se puede decir que la están resquebrajando hoy en día, creo que en ningún lado fuerzas libertarias están resquebrajando ninguna estructura estatal en el planeta. Pero el M15, los ocupa españoles, las tendencias como herederas de eso que ahora dicen ni Dios, ni amo, ni CNT, siguen redivivas. Yo decía hace un rato que me tocó vivir una experiencia muy interesante. Uno podría suponer que después de esa guerra civil o esa revolución española reprimida o esa insurrección española reprimida y ese franquismo rampante durante muchos años, decenios, hubiera borrado esas expresiones en España. Cuando yo en los 80s en México, antes de que muera Franco, creo que fue 78 o algo así, y en un contacto muy cercano con los republicanos todavía vivos aquí, me toca por X viajar a Europa, creo que fue 74, 76. Fue un poco antes, un par de años antes de que Franco muriera. O sea, seguía verdaderamente sólida y férrea la estructura franquista en España. Y me toca viajar a Barcelona. Es decir, me toca viajar a Europa, pero yo decido ir a Barcelona, porque mis amigos republicanos me dicen, no, puedes viajar, mira, hay gente, quedó gente, ahí tenemos amigos, ¿quieres conocer a los que se quedaron allá? Sí, está bien, te vamos a decir quién y cómo, ¿no? Es decir, que está clarísimo, un poco como pasó en Chile, que por supuesto unos tuvieron que salir y otros tuvieron que quedarse. Pero los que tuvieron que quedarse aprendieron a sobrevivir debajo de la superficie franquista. Entonces lo que me lo reveló fue una cosa verdaderamente lindísima, ¿no? En España en 70 y tantos, en la España franquista, en 70 y tantos, en uno de los días de una de las vírgenes, creo que es la Virgen de la Concepción o algo así, en Barcelona. Voy con unos amigos, por supuesto con esas recomendaciones que llevo de México para ir a saludar a fulanito o a sutanita. Y me dicen, vente, vamos a la fiesta, a una plaza, se pudiera decir como si fuera la plaza de aquí de la Basílica o la plaza de una gran iglesia, pero en la zona céntrica de Barcelona. La noche, en fin, las sardanas, esas musiquitas muy picosas, una bombarda, unas como trompetitas muy chillonas y la gente muy alegre. Y empieza a darse un baile, pero imaginen, de decenas de miles de personas
así con varios grupos tocando como la misma música, entonces, y de pronto haciendo del acto de bailar en la calle con la celebración de la Virgen tal, un acto antifranquista. De pronto dije, ¿qué es esto? ¿Es esto? Es decir, aquí hay una España que no es la que le rinde cuidado ni miedo al régimen. Se quitaron sus chamarras, se las tiraron todos en montones ahí a bailar y a gritar consignas. Y, de pronto dije, no hombre, esto es otra cosa. Es decir, nunca me había tocado tal expresión de entusiasmo popular consciente de que lo es y con una orientación clara de lo que está haciendo a pretexto de una celebración religiosa. Así no me había tocado en México y creo que en ninguna otra parte. Vivirlo con tal intensidad como bajo el régimen franquista. Y dije, aquí no sé si logro comunicar lo que quiero decir. Había dos Españas, como dice el poema, ¿no? Siempre hubo dos Españas. Nunca logró el franquismo borrar esa otra España. Y esa otra España rediviva es la que pues ha seguido pulsando. Hoy en día tiene una gran influencia, en fin, es la que empujó republicanos por aquí y por allá, los logró hacer llegar por acá, uno los siguió oyendo, leyendo, etcétera. Han ayudado a formar a más gente, en fin, por lo que se refiere a esa, por decirlo así, esa experiencia directa republicana. Por lo que se refiere a las ideas libertarias o del socialismo libertario, paradójicamente, frente a lo que era la discusión del siglo XIX entre las tendencias de la internacional, pues parecía que si le hacían caso a una tendencia, a la tendencia dura, qué sé yo, a la tendencia llamada autoritaria por los otros, se decía la dictadura proletaria es lo único que logrará ser el camino para, y eso a través de las naciones que tengan un proletariado industrial muy desarrollado, porque si no, no habrá nunca ni dictadura proletaria, ni menos revolución internacional, etc. Esa ecuación también se la llevó la trampa, igual que muchos partidos comunistas, como tal. Es decir, se necesita reformular las vías para seguir como avanzando a construir cosas, pero esas vías, dolorosamente, prácticamente del siglo XIX al XX y del XX al XXI, estamos teniendo que reconocer y reconsiderar que ni aquella discusión tuvo toda la perspectiva o todos los elementos para poder clarificar caminos, pero tampoco lo tuvo, lo que parecía que, decía yo hace un momento, que Leonid Brezhnev avisoraba como que el camino para la humanidad era a través de esa orientación que el bloque de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas nos iba a ofrecer, ¿no? Entonces, más bien, justamente la crisis de este tiempo da para qué se salva de todo eso. Y pareciera que lo que se salva son las experiencias más sencillas, claras, de que las cosas se van construyendo sobre la marcha, de que lo libertario implica que las personas sean libres para hacer sus cosas, que no puede haber régimen político que pretenda caminos no libres para avanzar hacia más libertades. Y eso se nota, yo diría que mucho en la propia sociedad mexicana, pero casi que en muchas otras sociedades también. Si se pudiera pensar uno quién es o cómo, qué tipo de liderazgos de tipo libertarión andan por ahí en el planeta más o menos hablando con claridad de estas cosas, pues el primer nombre que surge es Chomsky, ¿no? Con toda claridad, y cuando argumenta Chomsky por qué es anarquista, por qué se orienta como tal, pues tiene que remitirse a las propias experiencias españolas y republicanas, etc. Igual Murray Bookchin en los propios Estados Unidos, todo el tiempo que escribió sobre esto hasta que se nos fue hace unos pocos años, igual lo planteaba, pues la experiencia de la que había que aprender más que de la rusa era de la española, para ver cómo se podían hacer mucho más autogestiva y festivamente las construcciones sociales de lo que se podría hacer o decir como un socialismo constructivo, poco a poco, más que las grandes pretensiones de una
gran construcción dictatorial que llevara como dictadura proletaria al socialismo. El cuestionamiento que Bakunin le hacía a la afirmación marxiana de la dictadura del proletariado era: ¿de veras cree usted que un gobierno autoritario y dictatorial construido con proletarios se comportarán como proletarios cuando ya sean exproletarios con poder en la mano? ¿De veras cree usted eso? Si cree usted eso, yo creo que la verdad no conoce muy bien la naturaleza humana, ¿no? No, tenga cuidado. O sea, si no hay vías libres o libertarias o con libertad para construir formas de libertad, difícilmente vamos a lograr libertades, ¿no? Digamos que yo creo que hoy en día esas escuelas de pensamiento que acabo de mencionar o esos pensadores, como en la propia escuela de Guattari y de Deleuze, los franceses, dicen: no, pues la revolución hoy en día es molecular. No puede ser que el capitalismo mundial integrado sea confrontado. ¿Por qué? Por otro bloque de proletarismo mundial integrado, así que lo contrapone como potencia militar. No, hombre, pues, olvídense, ni se puede, tienen tan estratosféricamente acumulado tanto poder en bombas, en quién sabe qué, que solo en la medida en que se vaya desmontando, desmoronando desde lo humano esos poderes militarizados tan articulados, pero a través de una, dice Guattari, revolución molecular progresiva, o sea, molecular o rizomática progresiva, probablemente vamos a poder ir como creando espacios mayores y mayores de libertad. Y me parece que por ahí está la discusión hoy en día, que la herencia española aquí en México pues ha heredado bastante. No es ninguna paradoja que que la librería o que la biblioteca libertaria que hay en la Ciudad de México, pues la fundó un republicano español, que la biblioteca de este tipo que hay ahí en Chiapas, pues también está muy hermanada con esta que se fundó aquí en la Ciudad de México. En fin, es decir, que siguen omnipresentes nuestros queridos republicanos con ese entusiasmo y efervescencia de lo que lograron y con esa gran conciencia de lo que estaban peleando históricamente, aún con lo difícil que fue intentarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos dejan más valioso y ayuda pues, a seguir como reconociéndolos, valorándolos y seguir viviendo, ¿no?